Las niñas y niños mexicanos de las nuevas generaciones tengan oportunidad de trabajar con libros creados por maestras y maestros de México. Esta vez se hizo la convocatoria abierta y claro que tenía que estar ahí. Son proyectos que los hicimos bajo la realidad en la que trabajamos y en la que vivimos. Lo bonito de este proyecto es que se adapta a las condiciones de cada plantel. Les invito a romper el paradigma de que esto es lo mismo de siempre. El nivel de compromiso que tiene un docente para con su grupo es lo que hace la diferencia. Hola, ¿qué tal? Soy María de Los Ángeles Hernández, asesor técnico pedagógico de la zona 062 en Tlahuelilpan, Hidalgo. Los motivos que me llevaron a participar en la creación de los nuevos libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana fueron, sin lugar a duda, varios. El primero, teníamos la oportunidad histórica, las maestras y maestros de México, en participar en la creación de estos nuevos libros. La segunda razón fue porque históricamente igual, desde que ingresé a la docencia, surgió en mí la inquietud de algún día participar en la elaboración de algún material o materiales de tipo pedagógico y consideré que esta era una gran oportunidad que no podía dejar pasar. Y finalmente, una más, que es más sentimental, pues lo vi como una oportunidad para que en algún momento mi nieto pueda trabajar con un proyecto hecho por su abuela y asimismo las niñas y niños mexicanos de las nuevas generaciones tengan oportunidad de trabajar con libros creados por maestras y maestros de México. Saludos, yo soy Malinali García García, soy docente frente a grupo en el Estado de México. La motivación que yo tuve para participar en este proyecto fue la apertura, una convocatoria que yo no había visto antes, navegando en redes, la vi y ni siquiera lo dudé, porque consideré yo que es una oportunidad para que los docentes pudieran ser parte de estas ediciones que hasta el día de hoy pensaba yo que quedaban solamente para algunos cuantos docentes afortunados, y esta vez se hizo la convocatoria abierta y claro que tenía que estar ahí. Mi proyecto se encuentra localizado en el libro de proyectos comunitarios de segundo grado, página 34. Quiero compartir también con ustedes el título que le puse a este proyecto denominado Si un oficio has de tener, el mejor debe ser. Fue, valga la expresión, motivado por un recuerdo de mi madre, que ella siempre nos hacía alusión a esto, a esta frase, no solamente porque se refiriese a un oficio, sino porque ella, su filosofía de vida era que todo a lo que nos dedicáramos lo debíamos de hacer bien. Mi proyecto se encuentra localizado en el campo formativo de lenguajes y con la transversalidad de 4 ejes articuladores. ¿Por qué los oficios? Ciertamente el haber sido por varios años docente frente a grupo y además haber trabajado en escuelas multigrado, me permitió descubrir la emoción que causaba este tema en las niñas y los niños. En este proyecto se invita a que llevemos afuera del aula este trabajo, a que no lo dejemos como un bonito ejercicio simbólico, sino que llevemos al reconocimiento y al conocimiento de estas personas que están alrededor en los contextos de cada uno de nuestros alumnos y que sepan que existen y a qué se dedican. ¿Cuál es la importancia de estos oficios? Otra de las características de este proyecto es que recuperemos también la cosmovisión de los pueblos, que los niños sepan que a lo largo de la historia ha habido diversidad de oficios que a la fecha ya no se practican, pero que en su momento
tuvieron una importancia y un impacto considerable para la historia de nuestro país y de manera particular para el trabajo de las propias familias. Vamos a tener que hacer altos en el trabajo para que las maestras y maestros observen el trabajo realizado hasta el momento por las alumnas y los alumnos y puedan reorientar, puedan ellos también compartir experiencias propias para que las niñas y niños logren un proyecto sólido. Este proyecto no es rígido y que todos los proyectos que están elaborados en estos nuevos libros de texto, una de sus bondades es de que son libros flexibles, que lo que aquí está escrito y hecho por nosotros, por compañeros reales, compañeros de trabajo cercanos a ustedes, son proyectos que los hicimos bajo la realidad en la que trabajamos y en la que vivimos, pero que esto precisamente va a permitirles a ustedes que puedan hacer las adecuaciones y en su defecto el codiseño correspondiente a los PDA que aquí están implícitos. El proyecto que me tocó hacer a mí, le nombré el Muro de los Deseos. Parte de un reconocimiento por la escuela de los alumnos, que conozcan a sus compañeros de otros grupos, que observen la escuela en general, que vean los patios, que vean cómo se trabaja. A partir del reconocimiento del plantel, los alumnos regresan a discutir lo que ellos observaron, lo que ellos pudieron apreciar de su entorno. Ellos, con esa información, con ayuda del docente, escriben una serie de ideas que pues les quise nombrar en mi proyecto Deseos, sobre qué les encantaría o qué les gustaría que hubiese en la escuela. Quizá áreas de mejora. Lo bonito de este proyecto es que se adapta a las condiciones de cada plantel porque cada uno va a tener sus propios intereses y necesidades. Los alumnos, cuando ya conocieron este entorno escolar, escriben en su libro y después en unas manos de papel 3 deseos, 3 ideas que les gustaría aportar para la escuela. Después se va haciendo más grande este proyecto porque lo escuchan, lo comparten con otros grados, lo muestran como si fuera un mural, por esto el nombre del Muro de los Deseos. Y de ahí se elige un deseo, uno solo por parte de los participantes, y se analiza con los alumnos la posibilidad de llevarlo a la realidad y hacerlos conscientes desde muy tempranas edades que somos todos responsables de tener un ambiente pacífico, bonito, armonioso, limpio, ordenado. Esa es la idea, no solamente comunicar, no solamente compartir, sino también propiciar en ellos valores, propiciar la convivencia, propiciar la escucha activa, ser respetuosos, conocer a los demás. Bueno, este proyecto incide en el área de comunicación, de lenguajes. El cómo se articula, bueno, hay que considerar que toda la educación de este nivel parte desde el enfoque humanista de los valores, de la convivencia, de conocer el contexto en el que nos encontramos para a su vez mejorarlo. Maestras y maestros, también yo los invito a romper el paradigma de que esto es lo mismo de siempre. Hoy considero que el haber hecho estos libros, maestras y maestros, frente a grupo o con diferentes funciones, es una muestra clara de que no es lo de siempre. Rompamos ese paradigma, maestras, maestros, y sobre todo los invito también a que se atrevan a crear, a participar y asumirse como parte importante de esta nueva generación de libros de texto gratuitos en México. El nivel de compromiso que tiene un docente para con su grupo es lo que hace la diferencia a la hora de hacer un proyecto. Los proyectos se tienen que ir guiando,
desde la realidad de cada aula. Pero esa guía tiene que ser con amor, con responsabilidad, con mucho conocimiento de parte del docente. Los proyectos no se pueden hacer con una intención de cumplir un calendario. Se tienen que hacer con la intención de que realmente le sirvan al alumno para este perfil de egreso. ¿Qué queremos que ellos obtengan de la primaria? Pues sí, aquí están los proyectos, están en papel. Ahora le toca a los profesores llevarlos a la realidad. Que es una oportunidad única para que nosotros los maestros tomemos la voz. La intención para mí de crear este proyecto fue la divulgación de esta tradición. Compañeros, toca plantear otras actividades que puedan reforzar el conocimiento. Al momento de realizar este proyecto, hagan énfasis en la práctica de los valores. Somos nosotros los protagonistas junto con nuestros estudiantes para hacer las posibles reorientaciones. Soy Nadia Gil Ruiz, profesora de educación primaria y actualmente supervisora escolar en la zona escolar 414 de la Ciudad de México, en el nivel, por supuesto, de primaria. Participé en la creación de los libros porque es una oportunidad única para que nosotros los maestros tomemos la voz y podamos aportar esas experiencias y esos conocimientos que hemos forjado a lo largo de nuestra experiencia profesional. Mi nombre es Octavio de Jesús García Torres. Yo laboro como docente en educación media superior en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en la UPAP. Una de las cosas principales que a mí en lo particular me motivó como docente fue compartir mis conocimientos que adquirí en mi formación profesional. Yo soy filósofo de profesión y por tanto la filosofía sirve precisamente para que las personas tengan un pensamiento libre. La filosofía es un pensar para la libertad. Otro de los proyectos aparece en el 4º grado en el escenario de proyectos de aula. Se titula Rompecabezas fraccionando el plato del bien comer y se ubica en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Este proyecto plantea una situación, problema muy grave y que tiene que ver con la salud. Reporta que son los niños entre 4 y 11 años los que beben altos contenidos de azúcares, grasas y sodio, y que está contenido en dulces, botanas, postres y refrescos. A partir de esta situación se plantea la indagación y comenzamos con el desarrollo de las habilidades científicas. También se les propone experimentar, aunque debo aclarar que no es una situación cerrada. Se pueden buscar otras alternativas porque se les promueve que indaguen en sus bibliotecas e incluso pueden preguntarle a otros actores de la comunidad, aun cuando sea el escenario del aula, qué otras sustancias pudieran ayudar para identificar cuáles son las proteínas que están presentes en los alimentos. Y bueno, viene el momento donde nos concretamos mayormente a las matemáticas, a partir del diseño de una tabla. Aquí vamos a hacer uso de la información y comenzamos el trabajo con un elemento esencial en la enseñanza de las matemáticas, que son las fracciones. Y estamos trabajando uno de los significados de las fracciones, en el que a partir del total de las raciones que comen, pueden ellos determinar a qué corresponden en números fraccionarios. También es importante recuperar que este tipo de actividades que tienen que ver con las fracciones deben ser previamente tratadas por nuestros docentes. Compañeros, toca
plantear otras actividades que puedan reforzar el conocimiento. Y cerramos la evaluación con un planteamiento muy interesante. Ellos que tendrán que redactar una carta para sus familiares comunicando la importancia de tener el equilibrio en el consumo de los alimentos basados en el plato del bien comer. Y ahí es donde nos podrán vertir qué aprendieron y podrán también tener ahí las conclusiones de lo realizado a lo largo del proyecto. Bueno, el primer eje articulador, que es pensamiento crítico, lo tenemos en los diferentes momentos del proyecto, ya que es importante que los estudiantes se vayan cuestionando y ellos indaguen las posibles respuestas que además en asamblea y con apoyo del docente van contrastando con la información que ellos requieren. En el caso de la interculturalidad crítica, partimos de no un ideal de la alimentación. Por eso es que nosotros estamos planteando que se elabore la tabla a partir de lo que ellos consumen y no solamente presentarles un modelo del plato del bien comer, y ahí estamos respetando también esos saberes y esa alimentación que hay en las comunidades. Y por otra parte, vida saludable. Nosotros estamos promoviendo en este proyecto que sensibilicemos, identifiquemos y reflexionemos sobre lo que estamos comiendo. Por supuesto que sabemos que está el ideal del plato del buen comer, pero lo que queremos es que las propias comunidades de aula tomen decisiones de a partir de lo que existe en su comunidad, de lo que se produce en su comunidad, pudiéramos potenciar el consumo de esos alimentos que son nutritivos. Mi proyecto consiste en una tradición que se da en los pueblos del sur y sureste del país. Esa tradición es la rama. La rama es una tradición que se lleva a cabo en un periodo de tiempo de 9 días, de 16 de diciembre al 24 de diciembre. Básicamente, la entrada de este proyecto en la parte inicial del libro de proyectos de cuarto grado inicia con esta breve remembranza de la rama, ¿no? Ahí es donde se ve cómo los niños se organizan precisamente para poder llevar a cabo esta tradición. Y básicamente la tradición consiste en los niños cortan una rama, van al monte más cercano al lugar donde se encuentran, cortan una rama, eligen la más bonita, de manera colectiva reúnen dinero para comprar materiales para poder adornar la rama, ¿no? Sin embargo, podemos enfatizar en que cuando una vez la rama esté hecha, los niños se ponen de acuerdo, algunos sacan sus panderetas, algunos pueden sacar alguna jarana si es que está en una zona donde se toca el son jarocho, porque también se acompaña con el son jarocho, ¿no? Se tocan las décimas y se decide por la tarde-noche salir a las casas de los vecinos, salir a las casas de los amigos, salir a las casas de los conocidos de ahí, del pueblo, de la comunidad donde ellos estén radicando, y poder llevar precisamente estas rimas a estas casas, ¿no? Poder llevar un poco de alegría. Fue una oportunidad para poder señalar estos valores con los cuales la rama se organiza, porque la rama dura 9 días, ¿no? Entonces es difícil la convivencia con los niños. Entonces, es ahí donde yo identifico los valores, es donde identifico también ciertas actitudes negativas cuando precisamente la rama no llega a su fin. Entonces, esa es la importancia de mostrar precisamente una tradición, porque los veracruzanos asumimos que la rama existe en todo México. Entonces, también la intención para mí de crear este proyecto fue la divulgación de esta tradición. Los proyectos que tenemos aquí son un recurso, son una fuente para el aprendizaje y para la enseñanza, pero somos nosotros los protagonistas junto con nuestros estudiantes para hacer las posibles reorientaciones. Por otra parte, también es importante en estas sugerencias colocar al centro lo que tenemos en el contexto y a nuestros alumnos. Debemos partir de nuestro diagnóstico. Aspectos como los que encontramos en la enseñanza de las matemáticas que hoy les he compartido necesitan ser reforzados, pero habrá que proponer otras actividades que se vinculan con el proyecto.
porque ese es el corazón de un proyecto, que nosotros como docentes podamos vincular y podamos adaptar y podamos buscar otros recursos que se ajusten a lo que está sucediendo y a lo que necesitan nuestros estudiantes. Yo las recomendaciones que daría para los maestros y las maestras que al momento de realizar este proyecto hagan énfasis en la práctica de los valores. Esto con el argumento siguiente: los valores tienen que llevarse a la práctica. No solo se pueden estudiar de manera académica, de manera teórica, tienen que llevarse a la práctica. La ética es precisamente la práctica de ciertas actitudes que me traen un bienestar a mi persona, ¿no? Entonces, yo incentivo a los maestros y a las maestras a que pongan en práctica los valores. Esos valores que aparecen en este proyecto principalmente. La práctica de los valores nos va a llevar a la empatía con nuestros semejantes, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener una mejor convivencia en nuestra familia, en la escuela y en nuestra comunidad. Cuando era niño, pues decía yo, ojalá algún día pueda yo participar en la elaboración de estos libros. El enfoque de la nueva escuela mexicana es un ejercicio de justicia social. Por primera vez en el país se abrió la convocatoria para que maestros pudiéramos participar. La idea es que vaya rompiendo paradigmas y vaya haciéndose preguntas, ¿no? Esta parte a mí me gusta mucho porque es donde veo el impacto de la matemática. Se apropien de los proyectos, que los revisen, los analicen, los caminen, los hagan, los disfruten. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Pretelín Ricardes. El interés o la motivación que me llevó a participar en la elaboración de los libros de texto tiene que ver con una inquietud que viene inclusive desde niño. O sea, todos creo que podemos recordar, en mi caso a mí me tocó la época de los libros de texto de los años 80. A mí se me queda muy grabado la parte del poema del País del Pan. Del País del Pan, conocía al bolillo y también al mazapán de color amarillo. Y realmente a mí me impresionaba mucho que ese poema, que era tan cortito pero tan poderoso y que creo que marcó nuestras infancias, era escrito por un niño. Y bueno, en ese entonces, cuando era niño, pues decía yo, ojalá algún día pueda yo participar en la elaboración de estos libros, porque realmente la motivación era esa, o sea, a participar en este gran esfuerzo nacional. Hola, buen día. Mi nombre es Noraila Rodríguez. Yo trabajo en la Dirección de Educación Especial e Inclusiva en la Ciudad de México. Soy asesor técnico pedagógico. Participé en la elaboración de los libros de texto porque desde el enfoque de la nueva escuela mexicana es un ejercicio de justicia social que se le hace en esta nueva propuesta. Tengo 38 años de servicio, 20 años frente a grupo, y es la primera ocasión en toda la historia del proceso del trayecto formativo que he tenido a lo largo de la vida en donde se ha manifestado esta oportunidad de que los libros de texto sean como esa ventana donde los estudiantes, la comunidad, propios y extraños, puedan tener ese acercamiento a los saberes y a los conocimientos. Soy Juan Carlos Macías Romero y soy asesor técnico pedagógico. He trabajado por muchos años con maestros de primaria y he sido maestro frente a grupo por varios años. Lo que me motivó a participar en los libros de texto fueron varias situaciones. Principalmente fue que por primera vez en el país se abrió la convocatoria para que maestros pudiéramos participar de todo el país en la elaboración de los libros de texto, y por supuesto no iba a dejar de pasar esta maravillosa oportunidad de poner un granito de arena aportando lo que sé y lo que he aprendido en mi vida profesional. El proyecto que yo desarrollé se llama Si se quema o se oxida, entonces hay oxígeno. Pertenece al campo formativo de saberes y pensamiento científico
y tiene que ver con el hecho de, básicamente con el hecho de cómo el oxígeno reacciona, sí, provoca reacciones como la combustión, en este caso que algo se queme, o bien que algo se oxide. Entonces, si el estudiante sabe cómo se provoca el fuego o la combustión, también tiene elementos, o la idea de este proyecto es que también tenga elementos para poder, si no prevenirlo, al menos sí evitarlo. Bueno, la parte del pensamiento crítico prácticamente está en todo el proyecto, en todo el planteamiento del proyecto, porque el estudiante tiene que estarse planteando situaciones, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho de cuando empezamos a ver ciertas cuestiones de que se oxidan los metales, pero de repente cambiamos de repente a jugar y decimos, bueno, ¿sabes qué? No solamente los metales se oxidan, también tenemos un experimento donde hay frutas que también se oxidan. Entonces, todo este tipo de situaciones ponen en jaque al estudiante y la idea es que vaya rompiendo paradigmas y vaya haciéndose preguntas, ¿no? O sea, las preguntas que ya tenía él a lo mejor formuladas y respuestas también que tenía ya para esas preguntas formuladas se transforman cuando de repente dices, mira, ¿sabes qué? Ahora son frutas, ¿sí? Y la parte de la cuestión de arte tiene que ver con esta cuestión también de la creación literaria que hacen de un pequeño cuento. El proyecto que elaboré, su nombre es Conservamos la flora y la fauna. Es un proyecto para la fase 5 de 5º grado. El proyecto a mí me gustó mucho porque forma parte de esta vida cotidiana. Los docentes, las escuelas y a veces las figuras educativas siempre demandan que los padres de familia se involucren en los procesos de aprendizaje. En este proyecto, lo primero que traté de utilizar fue pues, los 4 lenguajes, ¿no? Sobre todo el lenguaje matemático. El lenguaje matemático que te ayuda a crear ese pensamiento matemático. No hay una propuesta de trabajo que no se involucre el lenguaje matemático. Aquí el lenguaje matemático, el corporal, la lengua materna y también el lenguaje artístico están involucrados. Mi proyecto está organizado por pequeñas rutinas de pensamiento, donde inicia con esta parte de la indagación. Les da cuenta a los estudiantes desde esa fase de desarrollo, que son chicos de 5º grado, recuperar lo que es coleccionar, revisar, caminar por ese espacio geográfico que llevan de casa a la escuela para poder vivenciar una y otra vez las partes que este proyecto requiere. Si lo llevé desde la vida cotidiana y desde el recorrido es también para contextualizar a todos y cada uno de los estudiantes de cada rincón del país, porque en el país hay una gran variedad de espacios geográficos y sin embargo el cuidar la naturaleza, el cuidar la flora y la fauna y la conservación de la misma se está dejando como de un lado. Lo que los docentes van a ver en este proyecto es el proceso de desarrollo de esos aprendizajes, esa formación, cómo poco a poco ellos van formando desde el lenguaje matemático, desde la simetría, porque es la simetría al servicio de la naturaleza. Y con este recorrido que hicieron, que es el producto final, van a poder apoyar y mirar cómo conservar esta naturaleza. Los ejes articuladores que están presentes, de hecho, pues son 7, pero yo utilicé 5. Pero desde la inclusión decolonial, donde los estudiantes van a convivir, compartir y poder tener un diálogo horizontal con los otros, con los de la misma escuela, con sus compañeros y con la comunidad en general, desde una vida saludable para esa conservación de la naturaleza, desde las artes y expresiones artísticas como la simetría, desde el pensamiento crítico, que es la base del pensamiento científico en el campo de formación, y bueno, desde la apreciación de la lectura y escritura, como diría Paulo Freire, la alfabetización hacia el mundo se hace desde la realidad. Entonces no es una lectura desde la lectoescritura, es una lectura de las realidades. Mi proyecto se titula Iluminando mi escuela. Está en el escenario escolar para 6º grado. Y mi propuesta consiste en que en el momento en que a mí me dan el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje, el cual tiene que ver con el hecho de describir y representar fenómenos naturales relacionados con la energía eléctrica y térmica. A partir de eso, yo consideré en proponer una problemática en el contexto de la escuela. Con esta problemática, los niños pueden
hacer el proyecto dentro de la escuela, porque es el escenario escolar, y aparte, lo que consideré fue que llevaran a cabo el aprendizaje de estos contenidos para que los niños empiecen a trabajar con el proyecto. Lo primero que propongo es 3 preguntas guía. La primera pregunta tiene que ver cómo generar o producir energía eléctrica. La segunda pregunta tiene que ver con cómo se transmite la energía eléctrica. Y la tercera es, ¿qué podrían hacer si no tienen luz? Entonces, digamos, esa es la parte donde los niños experimentan, indagan. Bueno, ya indagaron. Ahora, en la siguiente parte esta parte a mí me gusta mucho porque es donde veo el impacto de la matemática. La matemática, en este contexto, se ve su aplicación. Porque, por ejemplo, aprovechando los materiales que los niños tienen a la mano, que han utilizado para los experimentos, los niños les pido que, por ejemplo, midan longitudes, por ejemplo, de un tubo que ellos utilizaron, midan el diámetro, o sea, ahí trabajan números decimales, por ejemplo, trabajan el sistema métrico decimal, que los niños puedan sacar áreas, perímetros, volúmenes. También les pongo situaciones en donde los niños tienen que practicar las divisiones y la proporcionalidad. Entonces, entre otras cositas, ¿no? De que que corresponden a los contenidos de 6º grado. Yo les recomendaría para el uso de este proyecto que sean muy abiertos y muy observadores del contexto que tienen. Al final de cuentas, el proyecto plantea cosas de manera general, pero la idea es que también dentro del entorno donde están ustedes trabajando, puedan ustedes, digamos que localizar o focalizar estos conceptos que se están tratando en el proyecto dentro de las cuestiones del entorno que están viviendo, porque de esa manera es mucho más significativo para el estudiante. La idea es que a partir de esto se pueda relacionar y amarrar, anclar a lo que está viviendo el estudiante para que sea más significativo. Las recomendaciones que les haría a las maestras, los maestros, a los directores, a los supervisores y a todas las figuras educativas es que se apropien de los proyectos, que los revisen, los analicen, los caminen, los hagan, los disfruten. De hecho, es una guía que les puede ayudar a generar otros proyectos, a universalizarlos para que los estudiantes en condiciones de discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad, que no tienen acceso a otros medios, que el libro de texto sea ese acceso al conocimiento, a los saberes. Maestros, de verdad, los libros de texto, no solamente mi proyecto, sino todos los proyectos, es parte de lo que nosotros como docentes siempre hemos estado buscando. Los docentes son esa palanca al cambio, somos el vínculo con esa realidad con los estudiantes. Es el momento con los proyectos para que los mismos estudiantes sean los futuros ciudadanos del mundo desde una construcción de un bien común y que nadie se quede atrás, como dicen los preceptos en derechos humanos. Yo recomendaría a los maestros y maestras que usen este proyecto y los demás, porque, por ejemplo, en este caso, este proyecto promueve que los niños experimenten y los niños al experimentar están aprendiendo, ¿no? Y además de manera pues, atractiva, interesante y hasta de juego. Otro aspecto que también hay que considerar es que los niños, al estar experimentando, ellos pueden dar sus propias definiciones de la ciencia, en este caso de la energía eléctrica, solar, matemáticas. Y un último aspecto es que las mismas maestras y maestros se pueden dar cuenta de que la matemática no solamente puede verse aparte, sino que ayuda bastante para aprenderla, para practicarla y para aplicarla como una herramienta para entender los fenómenos naturales.